Hola amigos, saludos del psíquico y medium, Francisco Javier. Hoy os hablaré sobre las posesiones diabólicas y los exorcismos. Hay que entender que esto existe desde tiempos remotos, siempre ha existido las posesiones diabólicas y a través de las posesiones diabólicas hacer exorcismos. Hoy os voy a contar dos casos que he conocido yo personalmente y uno de ellos es uno que me ha tocado a mí personalmente, que he sido yo. En concreto, fue cuando yo tenía 16 años. Yo tenía un amigo que falleció trágicamente en un accidente de automóvil y recuerdo perfectamente que ese amigo que falleció trágicamente, al cabo de unos meses, empezó a hablarme a través de la clariaudiencia y mentalmente. Y para mí aquello fue como un shock. Lo primero que pensé fue, hombre, mira, me está hablando mi amigo desde el plano espiritual. Pues mira, voy a hacer que él también me escuche. Y entonces le pedí un favor o hicimos un intercambio sin llegar a entender las consecuencias que me podían a mí acarrear. Y como digo, tenía 16 años y tenía muchos pajaritos en la cabeza. Lo hice inconscientemente, pero luego pagué pues el precio. Empecé a hablar con él y yo con 16 años pues no es que tenía problemas económicos, pero con 16 años pues te gusta tener mucho dinero, comprarte ropa de marca, hacer viajes. Y entonces, como yo veía que me contestaba mi amigo desde el plano espiritual, entonces le pedí un intercambio. Entonces le dije, mira, tú me ayudas económicamente y yo te llevaré flores y te haré misas por tu alma. Y así fue. Hicimos ese intercambio, empecé a jugar a la lotería y empezar a tocarme pequeños y medianos premios de lotería. Y yo le hacía misas por el descanso de su alma y me acuerdo que iba al cementerio y le llevaba flores, tal. Pero ¿qué ocurrió? Hubo un momento que el espíritu de mi amigo se apoderó de mi persona. Ya no era yo. Me acuerdo que iba al cementerio, me pasaba horas en el cementerio, tenía como una posesión. Por la noche él me sacaba de mi cuerpo físico, era parecido a un viaje astral. Incluso tenía miedo porque a veces salía de mi cuerpo por las noches, me arrastraba él hacia su tumba y tenía miedo de no volver a mi cuerpo físico. Aquello empezó a tener nervios, hablar a través de mi boca, que no era yo, era él, a tratar mal a las personas que tenía alrededor y finalmente aquello me se fue de las manos. Me seguía tocando la lotería, claro. Y entonces pedí ayuda a la iglesia, a mi párroco, pero mi párroco pues la verdad me decepcionó. Se le fue de las manos, él no había tocado nunca este tema y tuve que buscarle la vida por otro lugar. Finalmente, a través de mi trabajo, pues empecé a contactar con sacerdotes de la Iglesia Católica y encontré un sacerdote de fuera de mi población que practicaba el exorcismo y me sacó, gracias a Dios, me sacó el espíritu de mi amigo que me tenía atormentando y que me había poseído. Ya no era yo, Francisco Javier. Tuve bastante suerte. Por eso os digo que vayáis con cuidado lo que pedís al universo, a Dios. Está claro que cualquier persona que pida hay que ir con mucho cuidado. Está claro que si una persona es medium o tiene el don de la mediunidad, tiene más facilidades para contactar con el plano espiritual, como en mi caso, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que cualquier persona que pida no pueda recibir para bien o para mal. Hay que ir con mucho cuidado a quien se pide, ¿de acuerdo? Pero las personas que son mediums son más propensas y tienen más facilidad de contactar con el mundo espiritual, como es mi caso. Ese fue el primero caso que yo tuve. Por eso que hay que ir con mucho cuidado. El segundo caso que yo tuve fue una clienta que ahora tendrá unos 60 años,
que tenía una posesión diabólica, siempre estaba ingresada en salud mental, en psiquiátricos, y un familiar me pidió ayuda porque algo sospechoso veían en él. No lo veían claro. Me pidieron ayuda, fui a su casa cuando tuvo una temporada que salió del psiquiátrico. Hay que decir que no de unas 500 personas que he tenido yo en mi consulta, he llegado a conocer pues 2 o 3 casos de posesión diabólica, de 500 personas o clientes que han venido a mi consulta, ¿de acuerdo? Porque no todas las personas que vienen a mi consulta tienen posesiones diabólicas. Yo veo que son problemas de salud mental, porque el ser humano nos falla el trabajo, nos falla el amor y nos creemos que tenemos posesiones o tenemos mal de ojo. No. La mayoría son cosas que acarreamos nosotros del plano terrenal, problemas que nosotros nos buscamos, que no nos damos cuenta que el problema somos nosotros, ¿de acuerdo? De 500 personas o clientes que han venido a mi consulta he conocido 2 casos, todo lo otro, todos son problemas de salud mental, problemas mentales, ¿de acuerdo? Que quede claro. Fui a su casa, empecé a trabajarla, le puse las manos y tenía una posesión, como yo había visualizado tiempo atrás, ya que un familiar vino a mi consulta porque veían algo extraño. Le quitamos el espíritu, esa persona empezó a vomitar, tenía espasmos. Lo más sorprendente fue que cuando le quitaba el espíritu de esa persona que tenía en su cuerpo, el espíritu me atormentaba a mí también, incluso sabía las contraseñas de mi móvil, de mi cuenta bancaria, sabía cosas personales que nadie podía saber de mi vida privada, que yo nunca había contado. Para que entendáis la fuerza que llega a tener el maligno. Era un espíritu de una persona que había fallecido trágicamente y que ella había jugado a la tabla Ouija y ese espíritu de bajo astral se le había pegado. Y que estuvo más de 10 años en salud mental y psiquiátricos. Al día siguiente, cuando le saqué el espíritu, me llamó su familiar diciéndome que después de 10 años su hermana podía dormir y descansar finalmente. Esa persona dejó de tomar medicación, de visitar psiquiátricos y ahora trabaja prácticamente y hace vida normal. Y siempre que me la encuentro o me hablan, es una cosa privada, me lo agradecen de todo corazón. Por eso digo que ir con mucho cuidado de lo que pidáis al universo, a Dios. Hay una frase en la Biblia que dice: pedid y recibiréis, buscad y hallaréis, porque el que busca, encuentra. Esta frase bíblica es muy bonita, pero cuando pidáis a través de esta frase, pedir con honradez y humildad, pedir por el bien de la humanidad, para que terminen las guerras, por un buen trabajo, por la salud de un familiar. Nunca pidáis para hacer daño a las personas, porque el karma os volverá, en algún momento de vuestra vida volverá, para bien o para mal, volverá, ¿vale? Sobre todo para mal. Ir con cuidado. Nunca busquéis el mal para las personas. Si una persona os hace el mal, no os preocupéis, que Dios y quien sea de alguna manera se lo devolverá. No busquéis el mal por vuestra justicia, ¿de acuerdo? Y estos son los 2 exorcismos y posesiones que yo os he llegado a tener, ¿de acuerdo? Pues nada, que paséis un feliz día y que Dios os bendiga. Saludos del psíquico y medium Francisco Javier.